Gracias por permanecer con nosotros. Ya está en nuestro set la licenciada Norelis de la Cruz, quien es experta en comunicación, y vamos a hablar con ella sobre la comunicación efectiva, en qué consiste, qué es, para que nos trace algunos o nos delinee algunos parámetros de qué significa este concepto de comunicación efectiva. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. La comunicación efectiva consiste principalmente en transmitir las ideas de una manera clara y con los elementos que vayan al favor de quien quiere comunicar. ¿Cómo así? Bueno, pues se utiliza un espacio que sea el adecuado, se da el mensaje a quien corresponda, se da también con los gestos que corresponda y con las palabras precisas para que no se vayan a crear confusiones o conjeturas con relación al tema que se esté tratando. Sabes que hay en comunicación efectiva y en comunicación en sentido general estratégica, muchas veces, sobre todo en el caso de los políticos, ellos tienden a desoír a los consultores de comunicación que tienen, porque entienden que al ser políticos se las saben todas. Entonces, recurrentemente viven cometiendo errores. Por ejemplo, un gran ejemplo que tenemos en la política vernácula del país es el caso del candidato actual y expresidente Hipólito Mejía. Que en procesos anteriores uno escuchaba que la gente decía, pero ¿y por qué Hipólito habla tanto? ¿Por qué no se lleva de los consultores? Entonces, desde el punto de vista de la comunicación efectiva, ¿cómo tenemos que manejar a estos políticos o manejar estas marcas? Es preparar los discursos, es guiarles, ellos tienen que llevarse al pie de la letra de las recomendaciones de ustedes, o simplemente ellos pueden tener la libertad en ciertos momentos de tomar sus iniciativas comunicacionales. Lo primero que te voy a decir en ese punto es que entiendo que la comunicación dentro de la política es la vena aorta, porque para poder transmitir la vena aorta. O sea, la vena aorta. Sí, exacto. Porque realmente para poder transmitir y conectar con el público, con lo que son los electores, pues entonces tienes que llegarle a esa persona con un mensaje que capte. Y que haga engagement con la persona. Claro que sí. Entonces, para un político es necesario obligatoriamente que tenga un consultor en comunicación, que tenga una persona que le vaya guiando dentro de los procesos. ¿Por qué? Porque el político posiblemente tiene una propuesta, pero esa propuesta hay que traducirla en un mensaje que va a ir designado a un segmento del mercado que vendría siendo los electores, y entonces así podría llegar realmente a que entiendan y se identifiquen con lo que quiere transmitir el político, porque posiblemente no tenga esa persona la capacidad de dar a conocer lo que quiere transmitir en verdad, pero el que es comunicador, el que es especialista, pues sí puede traducirle ese mensaje a la población. ¿Qué tanto influye la comunicación no verbal en la transmisión del mensaje? Bueno, influye bastante, porque lo primero es que tiene diferentes elementos. En la comunicación no verbal está una gran parte de lo que es la personalidad. En eso está lo que son los gestos, los ademanes que se utilizan, que tienen que estar acorde con lo que se está diciendo y con lo que la persona quiere transmitir. Tú sabes que te hago esa pregunta porque no sé si ustedes, bueno, sé que le dieron seguimiento al caso de Poliplas, a la explosión que se produjo en la empresa de Poliplas, que luego los ejecutivos de esa empresa convocaron a una rueda de prensa. La rueda de prensa la hicieron en una torre empresarial muy conocida en el país. Y cuando estaban leyendo el discurso, expresando el discurso en la rueda de prensa, donde se le estaban dando los detalles. Dando los detalles, correctos, sobre todo lo acontecido, se cuestionó mucho que el principal ejecutivo de esta empresa no tuvo como una conexión con los periodistas, no miraba a la cara a los periodistas, se la pasó leyendo un documento, como que hubo una desconexión. Y sus ademanes no se correspondieron como
con la emotividad del momento Exacto. que lo ameritaba y transmitió un mensaje de frialdad, Y ahí de, mismo, de Julio, indiferencia, por eso que eso te dije afectó que no, mucho la que no reputación era de la empresa. haciendo más bien una rueda de prensa, sino dando a conocer los detalles de lo que sucedió, del acontecimiento, porque no fue algo que presentó lo que es el ser humano o el sentir que tenía la empresa con relación a aquel hecho tan lamentable. Entonces, en ese caso, simplemente dieron a conocer los detalles y, como dices, no se correspondía. Posiblemente esa persona no estaba de acuerdo con lo que estaba planteando, simplemente lo hizo porque ese fue el acuerdo que la mayoría de algún comité de emergencia, de seguridad, pues entonces le dijo a él. Y por eso, en ese caso que hemos puesto como ejemplo y en cualquier otro caso que ocurra una crisis de comunicación como esta, debe existir un comité de crisis. Sí, es que el comité de crisis es básico para las empresas. Quien debe trazar la línea de lo que se va a hablar, de lo que se va a decir a la prensa, debe ser ese comité de crisis, Así no es. el comité ejecutivo. No, así Esos es. tipos no saben nada de comunicación y ahí quedó evidenciado. O sea, como bien tú planteas, si en ese momento lo primero que hace ese representante o jefe de la empresa es iniciar esas palabras con un rostro de dolor, con una lamentación hacia sus afectados, hacia la comunidad, hacia el entorno. Exactamente. Antes de hacia todo que se lo entornan. otro, pues entonces es diferente. Claro, porque se reflejó una empresa totalmente desvinculada de la comunidad. Por ejemplo, en una situación de un contexto de crisis, hay una imagen que se estudia mucho en comunicación política y es el contexto es cuando se producen los atentados de las Torres Gemelas, Sí. que Bush sale vestido de bombero en el lugar de los acontecimientos Sí. y sale todo como empolvado, o sea, involucrándose con la situación. Una imagen que le dio la vuelta al mundo y que tuvo un efecto político muy rentable, a pesar de, lógicamente, del dolor y la conmoción que generó, pero tuvo un efecto político muy favorable para el presidente Bush, que de hecho algunos analistas dicen que eso le garantizó su reelección presidencial. Así es. Pero fíjate la diferencia, aquí se produce una explosión, tú no ves a los ejecutivos de la empresa como vinculado a esa comunidad, no recorrieron esa comunidad, o no sé si lo hicieron y quizás uno no se dio cuenta. Y ahora te formulo la pregunta, ¿qué rol desempeña la indumentaria, la ropa, los colores dentro de la comunicación efectiva y los mensajes que se quieren transmitir? Bueno, los colores juegan un rol muy importante porque transmiten lo que es, vamos a decir, la personalidad, te había mencionado anteriormente. Por ejemplo, se estiman utilizarse colores oscuros, azul, o algunos tonos, vamos a decir, un poco tierra o pastel. Eso es como para transmitir sobriedad. Sí, para transmitir sobriedad, calidez, también seguridad, porque un político tiene que transmitir todo eso para generar confianza. Por ejemplo, hoy el Día Internacional de la Mujer, el color que se utiliza es el rosa, Sí. como el color rosa, que es el símbolo como de la Sí, delicadeza. del de la feminismo, de la mujer, delicadeza, sí. exacto. Sí. Entonces, esto también juega un papel muy trascendente, o sea, la forma de cómo, de los colores que utilizan. Sí, los colores tienen mucho que ver porque transmiten lo que es la esencia de los mensajes que quiere dar a conocer Por esa ejemplo, persona. cuando nosotros lo vemos y lo traducimos al escenario político, tú ves, por ejemplo, a un expresidente Hipólito Mejía siempre que utiliza una chacabana. Chacabana Ese es su- blanca, ese eso es- es tranquilidad. Eso refleja relajado, su personalidad, que es una relajado, persona sí, jocosa, un poco vinculada al sí, campo. Sí, claro que Entonces sí. Leonel, que no se apea a un traje, Leonel- ni para ir a la playa. No, ni para ya ir. tú Leonel sabes aparece que en la playa, aparece en Boca Chica con un traje y una con un traje y corbata. una corbata. Fácilmente, sí. Entonces el presidente Medina, tú lo ves, Porque por esa es su ejemplo, personalidad. en las Ocasional. visitas Sí. sorpresas, Con su que se pone gorrito, una gorra y una una camisa de cuadrito y una chaquetita, chaquetica. ahí. Sí, sí, sí. Entonces, eso va en función del mensaje que se quiera Y de la transmitir. personalidad de la persona. Porque ya mencionaste 3 personas totalmente diferentes en comportamiento y que llevan su estilo. Entonces, el estilo, el mensaje y cómo quieren que lo ¿Y visualicen. tú crees que eso va, o sea, cómo ha venido evolucionando? Porque el prototipo del político dominicano es ese, es como, o sea, tú ves a los jóvenes con un traje y una corbata, unos gemelos, y Sí. siempre como que con cierta formalidad, pero
ahora nosotros vemos una ciudadanía más consciente, más crítica, que demanda como que los políticos se quiten esa formalidad, Sí, como que ese se traje, parezcan más. O no y se tanto parezcan eso. o se vinculen como más a la No ciudadanía. tanto eso, sino que ya las personas Ahora lo tienen vemos, el por ejemplo, con conocimiento camisa blanca, de que no remangada. es el traje el que te hace el mejor político, sino son las ideas que tú le estás vendiendo a ellos. Entonces, como los pobladores están conscientes de cuáles son las cosas que necesitan, de qué quieren y cómo lo quieren, pues entonces ya los políticos que se están dando cuenta de eso, pues asumen que vendiendo sus ideas, posiblemente utilizando plataformas digitales, que son las que en este momento se están empoderando del marketing político, pues eso es lo que están No, utilizando. y Usan también- una ropa normal, Sí, porque pero venden sus la ideas. gente ha ido viendo que no necesariamente el que tiene el mejor traje, No, el que tiene la mejor exactamente. corbata es el que le va a resolver su no, problema. es idea. Ese porque paradigma ya cambió. Mírenlo ahí, estamos mírenlo evolucionando. ahí, miren el presidente ahí. Exactamente, Camisa remangada, su gorrita y su pantaloncito caro. claro que sí. Bueno, Y en otro tiempo eso no se daría. con tu permiso vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa ya estaremos en el bloque final de esta entrevista. Gracias. Continuamos conversando con nuestra invitada del día de hoy, Norelis de la Cruz, quien es una consultora, ¿verdad?, en comunicación efectiva. Y ahora, Norelis, vamos a conversar del uso adecuado de las redes sociales, que ya se han convertido en una realidad tan importante que han ido desplazando en gran parte, quizás parte de los medios de comunicación tradicionales, son los Así medios de es. principalía. Así es. Entonces, ¿cuáles consejos o tips puedes darnos con relación al tema del uso eficiente de las redes sociales? Bueno, las redes sociales son una plataforma que te acercan a lo que es tu blanco de público. Y en este caso, como estamos hablando de política, pues es el electorado, los electores. Pues entonces, ¿qué sucede? Este medio debería ser utilizado por los políticos en funciones o candidatos para mostrar cuáles son los proyectos que tienen y llevar a la sociedad estos mensajes en forma corta, precisa, poco a poco, dosificado, porque no puede mostrar el proyecto completo, vamos a decir, en un post, como decimos, como publicación en redes sociales, sino ir dando algunas pinceladas de cuáles son las cosas que quiere lograr para ver si la ciudadanía se siente también identificado con estas problemáticas. Además, es un medio en el que pueden hacer las denuncias, se puede dar respuesta y pueden transmitir la conformidad o disconformidad. Es también un sitio en donde se puede medir qué tan efectiva está siendo la comunicación y la gestión en sí. Entonces, Tú sabes que yo siento que los políticos dominicanos en su mayoría, porque hay honrosas excepciones, pero en su mayoría son dados a nunca manejar sus redes sociales. O sea, uno sabe que por las responsabilidades que tienen, quizás no tienen el tiempo para estar tuiteando, estar en Instagram respondiendo los mensajes y posteando contenido. sí, Pero si analizamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otros litorales de la geopolítica, en Brasil, en muchísimos países, por momentos los candidatos manejan sus cuentas y es totalmente diferente. Tú te das cuenta automáticamente Claro. cuando una persona maneja sus cuentas o cuando la tiene un equipo. Claro. Y no sé por qué aquí en el país son pocos los candidatos políticos que manejan sus cuentas, aunque sea ocasionalmente. No por lo lo hacen. regular, los candidatos, los políticos utilizan más la red Twitter como ellos mismos. Y las demás redes sí buscan algún community que se las maneje. Pero como dices, eso se percibe y la población se da cuenta porque
el lenguaje no es el mismo. No se Por parece. más que tú quieras parecerte a una persona al responder, al hablar, pues no es lo mismo. Cuando esa persona va y da un discurso, ya las personas se van dando cuenta de cómo esa persona se comunica, y cuando ven un mensaje en redes sociales, tú dices, eso Ese no es él. no se corresponde con la persona que me estuvo hablando. Eso es así. Entonces, es un poco divorciado un mensaje del otro. Entonces, hay que tener claro cuáles son las cosas que sí puede publicar un community y cuáles son las que no. Yo me río, Julio, porque muchas veces he escuchado políticos y funcionarios que le dicen a los community, lo que pasa es que tú tienes que prestar atención a lo que yo digo y tratar de interpretar cómo yo respondería. Eso puede hacerse. Tú puedes con el tiempo lograr más o menos, pero nunca va a ser Sí, igual. no va a ser Nunca va a ser igual. No va a ser igual. Mira, y tú mencionabas la red social Twitter. ¿Cuál podríamos decir que es la red que tiene más influencia en la República Dominicana? Entre las distintas redes, Twitter, Facebook, Instagram. Es que las YouTube. redes están segmentadas. En Los lo masivo, públicos son distintos. En lo masivo, vamos a decir que el Facebook. Dentro del ámbito político, el Twitter, porque es más de debate, más de comunicación y más de interacción. Y es un público también más educado. Y que para usa Twitter. presentar credenciales, como se dice por ahí, pues el Instagram. Porque por ahí se van viendo cuáles son las acciones que están tomando y cuáles son las actividades a las que está asistiendo. Tú sabes que la gente también se dan como ciertas cosas que llevan a uno a reflexionar sobre el poder real de las redes sociales. Por ejemplo, con la crisis que ha padecido recientemente, el Procurador General de la República desató una indignación masiva en las redes sociales. Así es. Tú entrabas a una red social y no había, o sea, difícilmente no encontrabas Sí. una persona que expresara su indignación. Sin embargo, unos manifestantes convocaron a una huelga, una protesta, la Procuraduría General de la República. Y el periódico Nuevo Diario posteó que solamente 12 personas fueron a protestar en la Procuraduría General de la República. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa? Porque el que entraba a Twitter creía que el mundo Sí. se estaba acabando. Entonces resulta que solamente fueron 12 personas a protestar. Entonces ahí veo como una disimilitud. Y por eso quisiera que me la explicaras influencia. sobre eso. ¿Quién convoca a este llamado? Porque eso debe ir de la mano del poder de la influencia de quién tomó esa iniciativa. Entonces, si fue un particular... Porque para la ola de indignación que se desató, sí, yo dije, sí. no, pero aquí tiene que ver No, demasiado lo que con el pasa poder es de que habrá influencia una- de quién convoca. Hay dos cosas. una marcha Eso- verde similar eso que ella a dice, un millón de gente. Eso que ella dice, quienes convocaron no tenían la No, autorización es y la el poder de la influencia influencia social, social, porque- para aglutinar eso, Así pero es. también los métodos de lucha han cambiado. O sea, la gente está clara que con salir a coger sol, a perder un día de trabajo, Así a es. gastar cuarto, no va a ganar nada. Sí, Entonces la gente prefiere meter presión social a través de las redes, porque son nuevas ¿Y por herramientas qué? que nos han dado. ¿Y por qué se percibe como tanta inconformidad de la gente en las redes sociales? Que todo lo critican, siempre, o sea, se percibe como un desazón generalizado el que entra a ver los comentarios de algunas noticias. ¿A qué tú crees que, cómo se explicaría esto? No sé, del punto de vista comunicacional o sociológico. Yo tengo una Sí. interpretación, pero quisiera escuchar la tuya. Entiendo que tiene mucho que ver con lo que es la educación. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas siempre están esperando porque les resuelvan sus problemas, porque les resuelvan la vida, porque todo lo que necesiten les sea llevado a su casa. Entonces, muchas veces se podría decir... Porque el que se lleva de eso se pone loco. Sí, el que se lleva eso así mismo, como tú dices, se pone loco, porque Claro, cuando tú te es pones a verdad. ver las noticias, si dicen que hay un hoyo en la calle, pues entonces ya ahí hay país no 300 sirve. comentarios porque el país no sirve. No sirve el país. ¿Cuáles son tus iniciativas? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Y qué estás haciendo tú para que mejoren las condiciones? Porque cada uno como ciudadanos tenemos que aportar Claro. algo. Mira, Sí. finalmente me gustaría saber que nos explicaras cómo enfrentar este fenómeno que ha surgido a raíz
de la masificación de la información en las redes sociales que se denominan los fake news, las noticias falsas. ¿Cómo enfrentar yo diría que este cáncer? Porque Sí. desde cualquier periódico digital que no hay ningún tipo de control, tú puedes salir ahora mismo, Sí. comprar un dominio y hacer un periódico digital Claro. sin ningún criterio profesional y ponerte a publicar sandeces Así sobre es. una persona. Entonces, ¿cómo enfrentarlas desde el punto de vista de la comunicación efectiva, las noticias falsas? Las noticias falsas se recomiendan, por ejemplo, dependiendo del grado, la magnitud de que afecte una noticia falsa, pues que se le haga el oído sordo. ¿Por qué? Porque cuando sale una noticia y se le da mucha importancia, pues a veces lo que estamos es empoderando a ese periódico falso, a esa persona que tal vez te quiere hacer daño para que te haga más daño. Cuando tú le prestas atención a ese tipo de noticias y le das relevancia y te pones a contestarle, pues entonces tú le estás empoderando y aparte de eso le estás comentando a tu audiencia lo que está sucediendo y posiblemente ellos no se habían dado cuenta. Entonces ahí se va a crear la duda de si eso es cierto o no. O sea Porque que ya- muchas sí. de esas sandeces es mejor ignorarlas. Hay que Dependiendo del dejarlo. grado. Y dependiendo también claro que quién sí. lo diga Claro, y qué medio por lo eso, diga. por eso digo, si es una noticia de un periódico así como tú dices que está publicando cosas y que no tiene credibilidad, pues entonces posiblemente es mejor dejarla pasar. Bueno, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros estas ideas. Yo creo que es muy interesante el tema de la comunicación efectiva y hoy en día Así es. tanto desde el Estado como los empresarios se han dado cuenta de que es necesario tener siempre un consultor en materia de comunicación para poder transmitir sus mensajes y sobre todo con las crisis que constantemente vemos que se presentan en nuestro país. Nosotros vamos ahora a una pausa y continuamos con el contenido de este programa.